Volvemos, estamos con Lisbeth Ramos, responsable de la Unidad de Género y Proyectos del Servicio Departamental de Educación, de la Dirección Departamental de Educación. Lisbeth, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches a toda la audiencia, a usted, el licenciado Iván Ramos, muchísimas gracias por la cobertura, un saludo de parte de nuestro director departamental, lamentablemente se encuentra en viaje, por eso no se ha podido conectar, pero un placer conversar con ustedes, muchas gracias. Bueno, ahí vamos. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se lucha en contra de la violencia desde la educación, desde las direcciones distritales, desde el aula, desde las direcciones de cada unidad educativa? ¿Cómo se lucha contra la violencia? Cuéntenos un poquito, Lisbeth. Estamos llevando adelante diferentes estrategias para luchar contra la violencia. La principal, a la par de la emisión de instructivos, circulares, socialización de los reglamentos, desde el Ministerio de Educación se tiene un protocolo de prevención, detección, atención y derivación de casos de violencia para las diferentes instancias, para las unidades educativas, para que se pueda hacer este proceso. A la par de todo ello, a la par de capacitar, como Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca hemos implementado 42 gabinetes de atención integral a estudiantes que se denominan GAYES y que trabajan con maestros dinamizadores. Estos GAYES tienen el objetivo de poder prevenir todo tipo de violencia, detectar casos de violencia y derivarlos a las instancias correspondientes, a la par de poder formar en educación integral en sexualidad. Eso es lo que se hace en todos los municipios del departamento. Se tiene, como se sabe, 29 municipios, que son 27 distritos educativos, y cada uno de ellos cuenta con su propio gabinete. En Sucre tenemos 14, porque el distrito de Sucre es el más grande que tiene el departamento. A través de estos gabinetes se hacen diferentes dinámicas con el objetivo de prevenir la violencia, y este es uno de los trabajos más grandes y arduos que hemos tenido, y una clara muestra de las estrategias que se utiliza es que este próximo 16 de octubre, como parte de la labor de los gabinetes, se va a tener un concurso de sociodramas con el objetivo de concientizar y prevenir la violencia, y van a participar niños y niñas del nivel primario de todo el departamento. Dígame, Lisbeth, usted manifiesta de que hay gabinetes en cada uno de los municipios. En los 29 municipios del departamento de Chuquisaca, ¿existen estos gabinetes para la prevención de la violencia? Así es, en cada uno de los 29 municipios. Y de hecho, por el gran impacto que han tenido estos gabinetes, por el éxito que han tenido, por el reporte de casos que han podido detectar. Por ejemplo, cito un ejemplo, Yamparaes tiene su gabinete en el centro poblado de Yamparaes, pero a la par tiene subgabinetes, es decir, gabinetes pequeños en las seccionales del distrito educativo. Es decir, que se cuentan con más de 42. Los 42 son los oficiales de los centros poblados, pero se cuenta con más gabinetes que están en las seccionales de los distritos. El caso, por ejemplo, no sé, para poner en contexto, digamos Camargo o San Lucas, que es el segundo municipio del departamento de Chuquisaca, digamos centro poblado, pero es muy dispersa la población, muy disperso el municipio de San Lucas. Vayamos a San Lucas, por ejemplo. Por ejemplo, justamente en el distrito de San Lucas, ya desde hace varios años, el proyecto como gabinetes, como GAYES, han iniciado el año pasado, en marzo de 2022. Pero hemos tenido una experiencia con San Lucas precisamente, que ya con UNFA fue trabajando aproximadamente desde el 2018 con los gabinetes, pero era un enfoque solo de psicología, solo un enfoque psicológico. Nosotros lo hemos ampliado para que la atención sea psicológica, pedagógica y en trabajo social, y trabajen maestros dinamizadores. Actualmente en San Lucas trabajan 2 psicólogos de planta, que son aporte, que son designados por la alcaldía de este municipio, 2 maestros dinamizadores en el centro poblado. Lo que hacen los psicólogos es trasladarse a las seccionales, a las unidades educativas alejadas, con talleres, dinámicas, y a la par de ello, en estos espacios lograr el tema de la atención y la detección de casos. Por su parte, los maestros dinamizadores hacen ese trabajo en el centro poblado, en sus unidades educativas, y tienen
por el reglamento que hemos elaborado, la obligación de socializar toda la capacitación que les hemos dado a sus colegas, maestros y maestras en las reuniones mensuales que tienen ellos a nivel de distrito. Hay que recordar, poco más o menos, que San Lucas tiene aproximadamente 100 unidades educativas, más de 100 unidades educativas. Y hemos hecho un seguimiento el 26 y el 27 de septiembre justamente para conocer cómo están los gabinetes, para verificar que estén trabajando de forma adecuada. Y por el reporte que tenemos de los psicólogos, de los maestros, han visitado por lo menos el 97% de las unidades educativas. Esto obviamente con el apoyo de la distrital, con el apoyo del gobierno municipal, porque los gabinetes no funcionan con un presupuesto aparte. Es voluntario, es con mucho esfuerzo y con mucha dedicación. Bueno, al ser voluntario, ¿es sostenible entonces? Sí, ¿por qué? Actualmente tenemos 27, nosotros contabilizamos 27 distritos educativos porque Alcalá y El Villar, por ejemplo, se unen como un solo distrito educativo, pese a que son 2 municipios. Lo mismo pasa con Villavesia y Las Carreras. En los 27 distritos educativos nosotros contamos con 14, de los 27, 14 cuentan con psicólogos de planta, es decir, que están desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde netamente enfocados a los gabinetes. Esto es un trabajo independiente de lo que son las DNAs, las defensorías, entre otros. Y, bien, bueno, Lisbeth, si me permite, ¿cómo está conformado? Usted ya dijo, pero en todos los casos, este gabinete de atención o prevención de la violencia está conformado del mismo modo, digamos, Sucre, Huacaya, Monteagudo, Las Carreras, Incahuasi, ¿está conformado del mismo modo? Eso es lo que quiero puntualizar. Los 14 tienen su psicólogo, que reciben el beneficio de su sueldo por los gobiernos municipales. Pero todos los 42 gabinetes tienen a la par 2 maestros dinamizadores voluntarios. Ellos no perciben ningún salario, no tienen ninguna compensación extra, más que una certificación que les va a dar la dirección departamental cuando hayan cumplido 1 año de trabajo en los gabinetes. Tenemos un reglamento aprobado por resolución administrativa que indica qué tareas tienen que hacer, cuánto tiempo tienen que estar en los gabinetes para que puedan cumplir su función. Mínimamente son 2 maestros, pero en algunos casos, por ejemplo, Mojocoya, tienen como 4 maestros dinamizadores que hacen esta labor. Ojo, todos estos maestros han sido capacitados desde marzo del 2022 en temas de prevención de violencia, detección de casos, educación integral en sexualidad, normativa vigente para la atención de casos de violencia en el ámbito educativo, entre otros. Entonces, de esta manera hemos logrado que pueda ser sostenible y justamente hoy hemos lanzado una nueva convocatoria para invitar a nuevos maestros dinamizadores que puedan iniciar el trabajo en el 2024. Bien. Lisbeth Ramos está con nosotros, responsable de estos gabinetes de prevención. Bueno, ahí va la puntualización. ¿Son de prevención o de atención de casos de violencia? Ambos. Cuando hacemos prevención nos referimos a poder hacer dinámicas, talleres, concientización respecto a temas de violencia, mejor dicho, con el objetivo de no poder tener casos, ¿verdad? Tenemos este componente que es de prevención. Pero también tenemos un componente que, si me permite citar datos, desde agosto del 2023, porque ha sido la fecha en la que he iniciado el trabajo de campo. Antes hemos hecho proceso de capacitación a los maestros dinamizadores. De agosto del 2022 hasta junio del 2023, porque son los datos que nos han reportado por el segundo trimestre, tenemos cerca de 8,000 casos atendidos. Ojo, ¿atendidos en qué sentido? Viene un estudiante con el tema de educación integral en sexualidad a preguntarnos sobre temas de su menstruación. ¿Qué significa la menstruación? ¿Cada cuánto llega? Eso es parte de temas de sexualidad y se le atiende, se le da la orientación. Pero también, lamentablemente, hemos encontrado casos de violencia sexual de parte de maestros o directores hacia estudiantes. Se ha detectado desde los gabinetes y ¿qué se ha hecho? Se ha derivado, como corresponde, a la dirección de la unidad educativa, a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia,
y en estos casos han sido retirados estos agresores del sistema educativo y están con rótulo de observado. Entonces, tenemos estos 8.000 casos atendidos de orientación, por ejemplo, vienen por temas de menstruación, por temas de dudas sobre el enamoramiento, entre otros, o bajo rendimiento escolar, se les atiende, se les apoya, se les da orientación. Y también en estos casos lamentables de violencia o violencia intrafamiliar, y se los deriva a las instancias correspondientes. Entonces somos Lisbeth, como un puente para Lisbeth, una puntualización. Una puntualización, si bien atienden casos de violencia, digamos, dentro de la unidad educativa, digamos, de un profesor o de un otro estudiante que no sea un par, sino de curso superior, o no sé, o de su propio compañero, etcétera, un caso de violencia que tenga que ser referido a, digamos, instancias como la fiscalía, etcétera. Bueno, pero también atienden casos de violencia que haya sufrido una estudiante, digamos, en su casa o en la calle o en una fiesta o en cualquier otro lugar. Lo que nosotros hacemos, como le digo, tenemos varios componentes. En el tema de atención en estos casos de violencia, nosotros funcionamos como un conducto. ¿Por qué? Porque cuando se tiene violencia física, por ejemplo, ¿no? Violencia sexual, en estos casos tienen que ser las instituciones especializadas quienes puedan hacer, por ejemplo, el informe forense, el análisis psicológico, la demanda ante la fiscalía, entre otros, tienen que ser instancias especializadas. En esos casos, por ejemplo, nosotros funcionamos como conducto. Cuando es violencia psicológica, que es otro tipo de componente, nosotros damos guía, orientación, porque en muchos casos, como sabemos, y más aún los medios de comunicación, la víctima no es que viene a contarnos y se anima a denunciar al día siguiente, pasa por un proceso y lo que nosotros hacemos es contención y orientación. Bien, Lisbeth Ramos está con nosotros, ella es la responsable de estos gabinetes, la lucha contra la violencia, la lucha específica, hay casos de violencia. Bien, gabinetes de atención, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué pasa con el protocolo? ¿El protocolo es el mismo para el colegio, digamos, X, sin poner un nombre, no sé, el colegio rojo, el amarillo, el verde? ¿Es el mismo el protocolo? ¿Hay un protocolo ya aprobado, conocido, promocionado, consultado por las unidades educativas, Lisbeth? Aquí es importante puntualizar, querido licenciado Ramos, que hay un protocolo que es el tema del Ministerio de Educación, ¿verdad? Que es específicamente de prevención, detección, atención y derivación de casos de violencia en el ámbito educativo, que tiene que ser cumplido por todas las direcciones distritales y por todas las unidades educativas, las direcciones de unidades educativas. Eso se cumple. Nosotros trabajamos a la par y conforme a lo que menciona la ley y estamos avalados también en la resolución administrativa, en la 070, entre otros. Bien. Es el protocolo que manejamos como gabinete, es decir, cito un ejemplo. Pongamos que en la unidad educativa roja, en la que no necesariamente tenemos gabinete, porque el gabinete se concentra tal vez en el centro poblado, donde hay 10 unidades educativas o 3 unidades educativas, como en el caso de Culpín, ¿verdad? Pero los casos se van derivando a los gabinetes para que estos puedan ser tratados, derivados, entre otros. Si en la unidad educativa rojo encontramos nosotros un caso de violencia, de acoso escolar, por ejemplo, o de violencia sexual, como indica la normativa desde el Ministerio de Educación, se hace el informe correspondiente para derivar a la Dirección de Unidad Educativa, informar a la Dirección Distrital, por lo tanto, derivar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que dé el curso legal y el curso psicológico que corresponde. Entonces, trabajamos a la par. Otro es un manual, tenemos como gabinetes, eso indica como que cómo tiene que ser la atención, cuáles son los parámetros, es algo diferente, pero nos manejamos en este protocolo. Bien. En un caso de violencia sexual, la denuncia es primero la profesora, la directora, el regente, a la dirección distrital, a la dirección departamental, a la fiscalía, a la defensoría. ¿Cuál es el transcurso? ¿Por dónde tiene que transcurrir? Póngame un ejemplo claro. Ya. En este caso, avalados en la 070 y también en la 348 y en la 548, que es el código. ¿Qué es eso? Disculpe. Son niñas. ¿Qué es eso? Claro que sí. La 070 es la ley educativa Avelino Siñán.
La 348 es la ley de prevención para que toda mujer no sufra violencia, lucha contra todo tipo de violencia hacia las mujeres para garantizar una vida libre de violencia. Y la 548 es el Código Niña Adolescente, que dice, en contraposición y que va en normativa al protocolo, que todo funcionario público en el lapso de 24 horas, si conoce un hecho de violencia, tiene la obligación de denunciar. Eso para hacer un equilibrio, para citar normativa. En el caso que menciona, dice que en este caso, si la maestra ha detectado un caso de violencia sexual, un caso de violencia intrafamiliar, entre otros, o por ejemplo, un caso de embarazo en adolescente, tiene que informar al director de la unidad educativa, y es el director de la unidad educativa que en coordinación con la dirección distrital, informando del caso, debe aproximarse a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Y desde la Defensoría, como sabemos que es la instancia que precautela, defiende los derechos de los menores de edad, tienen que derivar la denuncia correspondiente, en este caso de violencia sexual, estamos hablando, digamos, a las entidades que corresponden. Son la Fiscalía, entre otros, para que se pueda seguir el curso de un proceso judicial. Eso es uno. Dos, como ámbito educativo, tenemos otro procedimiento que es un proceso administrativo en el que, a la par de que al agresor se le pueda llevar adelante por la vía ordinaria, por la Fiscalía, entre otros, como institución educativa tenemos la obligación, una vez que se pueda llevar adelante esto, poner en el RDA, es decir, el registro del administrativo, de un director, de un maestro, un rótulo de observado. Este rótulo de observado es por este tipo de acciones de violencia o tal vez algún problema con el tema administrativo, sobre temas económicos, que indica que el maestro, maestra, no puede volver a ejercer como maestro en el sistema educativo si tiene este rótulo de observado. Eso sería a la par lo que se hace en el sistema educativo y lo que se hace también por vía ordinaria. Entiendo ahora. Ahora sí, primero es la profesora, el director, la dirección distrital y luego la defensoría y las instancias posteriores. Muchas gracias, muy amable, que tenga buenas noches, Lisbeth. Muchísimas gracias a usted, licenciado, a todos los espectadores. Como Dirección Departamental de Educación de Chuquisaca, les enviamos un saludo y los alentamos a trabajar con nosotros para prevenir la violencia y cambiar constantemente el mundo. Muchísimas gracias, Pachi. Muchas gracias, buenas noches.